Jamás hubo una guerra como esta, dijo serio el bardo. Los ejércitos de Nilfgaard dejan tras de sí tierra quemada y cadáveres, campos enteros de cadáveres. Es una guerra de exterminación, de completa exterminación. Nilfgaard contra todos, la crueldad. No hay y no ha habido guerra sin crueldad, le interrumpió el brujo. Exageras, Jeskier. Es como en una barcaza. Así se hace normalmente. Es, por así decirlo, una tradición militar. Desde que el mundo es mundo, los ejércitos que recorren un país matan, roban, queman y violan, no necesariamente en ese orden. Desde que el mundo es mundo, los campesinos en tiempos de guerra se esconden en los bosques con las mujeres y los bienes que puedan llevar en las manos, y cuando todo termina, sencillamente vuelven. No en esta guerra, Geralt. Después de esta guerra, no habrá quien vuelva ni a dónde volver. Nilfgaard deja tras de sí cenizas. Los ejércitos van como un torrente y acaban con todos. Horcas y estacas se suceden durante millas a lo largo de los caminos. El humo sube por el cielo hasta cubrir el horizonte. ¿Dijiste que desde que el mundo es mundo no ha habido algo como eso? Así es, acertaste. Sí, desde que el mundo es mundo, nuestro mundo, porque parece que los Nilfgaardianos han cruzado las montañas para destruir nuestro mundo. Mm, eso no tiene sentido. ¿A quién le puede interesar destruir el mundo? No se hacen guerras para destruir solamente. Las guerras se hacen por dos motivos, Jeskier. Uno es el poder y el otro es el dinero. Este es un fragmento maravilloso de un cuento de La Espada del Destino, el segundo libro de la saga de Geralt de Rivia, que es perfecto, que es precisamente la saga que vamos a comentar hoy día con Robert, de Andrzej Sapkowski, este autor polaco que ha visto a la fama, bueno, primero a través de los videojuegos. Bueno, él escribió el cuento, es un autor polaco que escribió el primer cuento que se hizo relativamente famoso en los años 80, cerca del año 86, y que posteriormente, bueno, saltaba a la fama mundial por los juegos, el videojuego, porque él vendió los derechos luego de los llamados Witcher, The Witcher 1, The Witcher 2 y The Witcher 3, que son por lo menos Witcher 3 es una obra de arte. Yo creo que uno de los... Nunca le había metido tantas horas a un videojuego como el de Witcher 3, es una verdadera obra maestra. Pero también saltó a la fama por la serie de Netflix que se hizo hace poco, que para mí, a mi juicio, es un bodrio. Pero también lo más importante, que sustentan tanto la serie de Netflix como los videojuegos, son la obra literaria. Es decir, la saga de Geralt de Rivia, que se compone de varios libros, parte por El último deseo y La espada del destino, que son los dos primeros, que son como una introducción a las novelas. Eh, son sí una introducción a las novelas que dan cuenta de lo que va a venir como la saga principal, que se compone de La sangre de los elfos, Tiempo de odio, Bautismo de fuego, La torre de la golondrina y La dama del lago. Y finalmente hay otra obra que es Estación de tormentas, que es una novela independiente, situada cronológicamente antes de los eventos de la saga principal. Así que, pero se componen de varias novelas. Así que vamos hoy día a hablar sin spoiler de esta maravillosa saga que nos ha encantado, que a mí por lo menos me ha encantado su recorrido. Así que, Robert, muchas gracias nuevamente aquí por sentarnos a conversar de estas materias. Bueno, para partir, Robert, cuéntame, tú, ¿cómo llegaste a Geralt de Rivia y cómo llegaste a la saga de The Witcher? ¿Cuándo cayó primero el libro por primera vez en tus manos? ¿Y cuál fue tu reacción al leerlo, tus primeras impresiones? Bueno, lo vi en las librerías de Santiago y que eh, siempre estoy buscando algo nuevo, algo para comprar y bueno, sabía lo de la serie esto fue cuando la serie era nueva, eh, como en 2020 aprox. Y en esa época empezaba a coleccionar los libros, comprar toda la saga y leerla todo de una.
Lo, más o menos así lo descubrí por Netflix y solo por mirando en las librerías. Y eso fue en 2020 y el la saga, era maravillosa, sí. El primer Mm. libro, como si no entiendes, cómo es la estructura de toda la saga, puede llegar a ser confusa, porque las historias, bueno, cada capítulo es una historia separada. Entonces, si no entiendes eso antes, estás perdido. Pero después de entender eso y seguir adelante, se vuelve mucho más entretenido, mucho más eh, como eh, fácil de leer. Sí. Ah, perfecto. ¿Y tu impresión? O sea, ¿te gustó? ¿Quisiste seguir leyéndola? Como tu apreciación subjetiva, en qué estabas leyendo en esa época? ¿Estabas leyendo a otros autores o solamente a Sapkowski? Mm, bueno, yo creo también en esa época, no sé, no recuerdo si leí Sapkowski y después Ritmo de la Guerra de Ah, Sanderson, con Sanderson, ya. porque sí, leí los dos en la misma época, capaz que juntos. Y también leí Metro 20, 33, 34, 35, también Mm, en el época. ya, Así que compré Metro, compré Witcher, compré Ritmo de la Guerra. Eh, vale. Así que eso era lo que estaba leyendo en la época, el primer año de COVID. Entonces, En el COVID leíste la saga durante la pandemia. Ah, bueno, ya, perfecto. sí. Yo, mira, mi iniciación es a partir de los videojuegos. Yo jugué el The Witcher 1, que era el primer videojuego que hoy día pues, envejeció bastante mal. Uno lo jugaría hoy día y lo encontraría muy malo. Hmm, Pero el que me voló la cabeza fue el The Witcher 2, que es un juego bastante antiguo ya. Sí, debe tener sus buenos años, pero que es maravilloso porque es el primero que te introduce el concepto de mundo abierto, que ya podéis jugar con el Geralt, ya con los distintos personajes, vais conociendo. Y yo no entendía muy bien en qué orden estaba situada la saga. ya. No había leído las novelas todavía. Y finalmente el The Witcher 3 del año 2015, que es, bueno, me imagino que es bastante acordado que es uno de los grandes videojuegos de la historia. O sea, como que ganó el Game of the Year y todos han pensado que es el juego de la década. O sea, es una obra de arte. Es maravilloso. O sea, es una cuestión que te sumerge. Yo le habré metido más de 100 horas. Porque además justo me operaron la columna y estaba reposando en mi casa como un mes, entonces no hacía otra cosa que jugar. Yo me despertaba en la mañana y era Geralt de Rivia todo el día. Ya. Y es maravilloso porque las quests secundarias, el videojuego tiene una trama principal y quests secundarias. Y las quests secundarias son todas maravillosas, todas te relatan historias que bien adaptadas. Y así que dije, no, esto lo tengo que leer. Esto de alguna manera sé que sabía que existían las novelas y empecé a leer El Último Deseo. Y ahí entendí que, claro, que los videojuegos, y a medida que avanzaba en la saga, entendí que los videojuegos son después. O sea, los videojuegos como que continúan la saga una vez después de La Dama del Lago, como al final. Ya. Pero pues después de que terminan los videojuegos, termina la saga, inician los videojuegos. De hecho, inmediatamente el de Witcher 1 parte inmediatamente después del fin de la saga. Yo soy Pero así fue, como entonces, el contrario, que claro, nunca he no, no, jugado el videojuego y leí todos sus libros primero. sí, Entonces, es muchos tienen después, la misma opinión. claro. No, es después, continúa, no adapta ninguna de las historias de las novelas los videojuegos, eso es como una historia que viene después. Y después me enteré que el autor renegó de los videojuegos, o sea, como que él entiendo que te había vendido sus derechos bastante baratos, los derechos de ¿Ya? Witcher, y que después se dio cuenta, pensando él sin fe, sin mucha fe, oye, a este juego le va a ir mal, porque no le tenía mucha fe de que fuera un éxito como lo fue, digamos. Pero finalmente el videojuego fue un éxito y él renegó, siempre dice, no, eso no es... Y es verdad. Y bueno, y la ¿Ya? serie de Netflix con Henry Cavill, pues la vi,
adapta algunas cosas de la trama original, pero yo la encontré bastante mala, bastante mala. De hecho, creo que no me gustó ninguna temporada, ninguna, ni la primera, ni la última creo que ni la vi. Pero sí, lo encontré bastante mala. ¿Tuviste la oportunidad de ver la serie de The Witcher en Netflix, Robert? Vi la primera temporada y lo encontré entretenida, pero no maravillosa. Ok. Entonces, perdí el interés. No me movió. No estaba malo. Ahí nomás. Ahí lo Mm, encontré. bueno. Oye, Robert, ¿y tú cómo describirías el estilo de Sapkowski en contraposición a otros autores que hemos estado comentando y que leemos? Pues, Sanderson, Abercrombie, bueno, Martin. ¿Cuál es la característica? ¿Cómo tú definirías cuál es el estilo literario que tiene Sapkowski? Para ti. Su estilo es bastante liviano, pero no tan fácil como si fueras un joven que estaba leyendo una historia en el camino al colegio, no sé, pero Claro. es bastante liviano, pero eh, tiene varios argumentos que están conectados todo a la vez, así que la historia es bastante complicada también. Y es liviano, pero te desafía y se trata de un mundo en que Geralt caza monstruos y hay guerra em, pero no va demasiado lejos con la violencia o como Mm. los temas adultos. No te da como asco leyendo el libro, es como eh, te hace entender y no pasa más allá. Entonces, Sí, yo estoy de acuerdo. En mi opinión, sí, efectivamente es una lectura bastante más liviana. Si lo comparamos con, por ejemplo, la lectura de Malaz, o lo comparamos con el Archivo de las Tormentas, que en verdad es un desafío, no solo por la extensión, porque los libros de Malaz o de Sanderson son libros de 800, 1000 páginas que requieren un esfuerzo cognitivo de estar todo, sobre todo Malaz. Malaz requiere un esfuerzo cognitivo de estar allí, si no te pierdes, si no es bien desafiante. La lectura de Sapkowski es más fresca, es mucho más fresca, mucho más liviana, ligera, y eso hace que uno avance mucho más rápido. Además que los libros son más cortos, lo cual uno agradece, porque en verdad este tipo de libros son bastante largos. Y claro, en comparación a otro, entonces un libro que tenga 350 páginas, bueno, La Dama del Lago es el más grande, sí, son bastante cortos. Entonces yo estoy de acuerdo que es bastante fresco. La dificultad estriba para mí en que, y ahí es una de las críticas que yo le hago a Sapkowski, en que yo siento que él no sabe mucho manejar la, las líneas temporales, los saltos temporales en el tiempo. Y lo otro que me pasa, que me ha pasado leyendo la serie, que me pierdo en la lectura, pero no porque la lectura sea confusa o difícil, sino que porque muchas veces no sé quién me está diciendo lo que me está diciendo. Entonces, por ejemplo, algunas veces Sapkowski hace que te cuente una historia, pero no él, sino que te la cuenta un personaje. Entonces, una guerra X te la cuenta tal personaje y tú no entiendes finalmente. Y además hay saltos temporales de atrás para adelante. Cuesta seguir cuándo está hablando del pasado, cuándo del futuro, y eso es un poco confuso, que es la única pega que yo le pondría a Sapkowski, pero lo demás es una lectura maravillosa. sí, eso como lo que otro punto que hay que entender con los dos primeros libros es que ya que eh, son dos libros de historias cortas y eh, tienen lugar en el mismo tiempo dentro de la historia, dentro de la saga. Y en realidad, el último deseo fue el segundo libro escrito o publicado de Sapkowski. El primero, en realidad, que fue escrito fue Espada de Destino. No sé si lo sabías. No, sí, creo que algo Sí, así había leído, pero no lo tenía tan claro.
Sí, Espada del Destino fue escrito primero, Último Deseo fue publicado primero. Ah, ok. Y los dos libros son cortos, son historias cortas. Sí. Son dos colecciones de Y historia los dos, son colecciones como de historia. sí, Como que la saga y comparte la saga de los elfos. en el tercer libro es cuando empieza la saga en una línea recta, después de la última historia y parte desde ahí. Entonces, Sí. eh, Oye, Robert, y para ti, acerca del mundo, como del mundo que rodea The Witcher, el world building? ¿Qué te parece la construcción de mundo que hace Sapkowski? O sea, ¿te parece que es más grimdark, es más fantasía alta? ¿Qué elementos caracterizarían el mundo de Witcher, por decirlo de alguna manera? lo interesante, yo creo, es que no es Grimdark, pero es como el precursor del Grimdark. Porque Sapkowski empezó, fue publicado antes que Martin, mucho antes que Abercrombie. Claro. Y Martin puede ser como un precursor también. Todos conocen a Abercrombie como el señor del Grimdark, pero sin Sapkowski no hay Abercrombie. Es como el Grimdark antes de que tenía su título, su nombre así. Um, ¿Y qué crees de eso? ¿Es algo Mm, preciso la descripción? Sí, Como, estoy de acuerdo contigo. Para mí el precursor es Elric de Melnibón. Que, ¿ya? los tengo por aquí. Elric de Melnibón, que son unos libros bastante antiguos. Bastante antiguos. De hecho, yo me acuerdo esto haberlos leído de niño, eran de mi tío. Mi tío tenía estas novelas de Elric de Melnibón, o Melniboné, no sé cómo será la traducción, pero mira, por ejemplo, son bastante antiguos. Son de los años, yo creo que están por ahí con la, 70, con la 70. publicación de Sapkowski. No sé cuál sería el primero y otro después, pero sí yo también identificaría un precursor a Elric, las novelas de Elric de Melnibón. Y Ya. lo que para mí caracterizaría el elemento más que yo distingo es el elemento folclórico. O sea, a mí me pasa que es bien, y también pasa en los videojuegos, todos los Ya. monstruos, los Legend, todos los monstruos que hay en el mundo de The Witcher, en las novelas, pero también en los videojuegos, son tributarios o beben del folclore, por decirlo de alguna manera, nórdico. No celta, nórdico, todo este tipo de cosas, porque por ejemplo, los elfos, los enanos, que tienen un canon de Tolkien, digamos, Ya. pero aquí tienen un gustillo folclórico, como del folclore. Y también hay un montón de monstruos arquetípicos del folclore indoeuropeo, podríamos decirlo de alguna manera, y que se siente bastante patente en toda la plétora de monstruos, porque el Witcher es un cazador, finalmente es un cazador. Es un cazador de monstruos por dinero, ¿no? Él acepta contratos de personas que necesitan matar algún monstruo o hacerse cargo de algún monstruo por allí. Oye, hay un monstruo que está devorando mis cosechas, entonces contrata a un brujo, a un Witcher que están preparados para ello, estudian la forma de identificar y cazar a estos monstruos para que le solucionen el problema. El punto está en que en el desarrollo de la trama, el autor te va mostrando que efectivamente los seres humanos resultan ser a veces mucho más monstruosos que los propios Ya. monstruos. Y obviamente Geralt no mata por matar, ni tampoco soluciona intrigas políticas, tampoco está allí para solucionar. No es un asesino, es un cazador. Un Entonces, casa, no, 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 ah, ¿cómo se llama? Monty Hunter, Sí, pero como vende espada, pero no es claro, eso. un mercenario, un sellsword. Claro, Sí, eso. claro, vende su espada para solucionar algunos problemas, pero no es un asesino. O sea, muchas veces él
tiene que aclarar que efectivamente él no es un asesino, no lo van a contratar para asesinar a otro, y tampoco mata ciertos tipos de monstruos. Entonces es bastante interesante porque hay una moralidad del brujo que es bien chora y cómo lo va construyendo el autor. Sí. Un mercenario con morales, eso, sí. Sí. Desde el punto de vista de los personajes, Robert, sin entrar en spoiler, obviamente, ¿cuáles son los personajes que a ti más te gustan de la saga? Para alguien como que se inicia y que quiere leerlo, ¿cuáles son tus personajes favoritos? Bueno, Geralt es el mejor, la saga se trata de él, em, entonces será el favorito, Sí, obvio. pero yo creo que lo divertido, como él y sus amigos, Jennifer, Ciri y Jaskier. Jesker. Yo creo que los cuatro juntos, cuando están juntos, que es poco frecuente, pero cuando están todos juntos y están interactuando y conversando, eso es lo más entretenido, en mi opinión, cuando no hay acción, cuando no hay batallas, la dinámica entre los cuatro, eso me entretiene mucho. Sí, a mí me gusta mucho Jeskier, que siento que en la serie de Netflix, lo poco que vi, no sé si lo retrataron tan bien, que es un personaje bastante. Es como el alter ego de Geralt de alguna manera, por eso Geralt lo quiere tanto, es como el contrapunto, va haciendo su contrapunto con Geralt. Sí. Y lo que leía la otra vez, que es bastante interesante, que bueno, está el problema de las traducciones, ¿tá? Porque entiendo que en polaco Jeskier se llama de otra manera y el nombre es algo así como botón de oro. Es como, se significa como algo así como significa botón de oro, lo que evidenciaría mucho más su personalidad. Y en la traducción al español le han puesto Jeskier, pero entiendo que, yo no sé polaco, pero entiendo que en polaco la traducción literal del nombre Jeskier es botón de oro, algo así. Que su traducción en inglés es como diente de león. Diente de Eh, león, claro. Que es como una sí, flor, creo que una flor que sí, crece en Europa, una algo así. flor chiquitita que es amarillo, pero yo no entendía la lógica porque Dandelion. Jaskier y diente de león, ¿por qué cambiaron el nombre? No me tiene sentido. Eh, Sí, bueno, pero es el problema que tenemos con las traducciones. Y desde el punto de vista de los personajes, uno que a mí me encanta, que aparece en las novelas y también en el videojuego, y entiendo que creo que lo real lo caracterizan bastante bien, es Regis. Regis, este vampiro, que bueno, como yo me he dado cuenta que Andrzej Sapkowski le tiene mucho estima a los vampiros, o sea, los vampiros son súper powerful, son súper potentes en la saga de Geralt de Rivia. Bueno, depende del vampiro, porque hay vampiros mayores, vampiros menores, pero los vampiros mayores que tienen conciencia y que son bastante inteligentes son súper poderosos. De hecho, Regis es un vampiro súper inteligente y aparece también en las extensiones del videojuego. En el videojuego hicieron dos DLC, que son videojuegos por sí mismos, son maravillosos, donde en el Blood and Wine, en el último, aparece Regis. Y también lo caracteriza muy bien. Es un personaje bastante interesante. A mí también me gusta eh, Siri, que ya. creo que también Siri me gusta mucho. Me gusta mucho como el desarrollo que tiene Siri. ¿A ti te gusta Siri, Robert? Sí, su desarrollo es maravilloso. Al principio es como una princesita que tiene que esconderse de los Nilfgaardianos y que después se desarrolla en una guerrera que no sé si tienes ahí atrás la tapa de Torre de la Golondrina. ¿Ya? Bueno, y tiene Siri ahí delante de unos cuerpos en el hielo, ella con una espada, eh, de una princesita a una asesina como eficaz. Es muy buena su desarrollo. Sí, sí. Sí.
Oye, Robert, ves, bueno, tú que eres mucho más curtido que yo en las novelas, lo has leído prácticamente casi todo. Eh, ¿Veis cierta influencia de Sapkowski en autores posteriores? Porque es raro que, te cuento, porque es raro, por ejemplo, siempre cuando si tú revisáis como los tier lists de las obras cumbres de la fantasía, bueno, siempre aparece Tolkien, C.S. Lewis, bueno, George R.R. Martin, bueno, Sanderson, ¿no? Que hoy día es el mainstream, Abercrombie, bueno, Malas, aparecen algunas que otros autores, pero Sapkowski no aparece. Y a mi juicio, por ejemplo, yo me leí la primera ley de Joe Abercrombie, no sé si tú compartes, pero a mí me pareció que Sapkowski, al menos los primeros libros de Abercrombie, es mucho mejor. O sea, a mí la primera ley me pareció buena, pero no me voló la cabeza. Como sí lo hizo Sapkowski. Entonces, ¿tú crees que ha tenido una influencia él? Y además nunca se le cita mucho. Cuando estos autores como modernos nunca recurren a él como una fuente. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que un poquito, que sí lo recurren como una fuente, pero también estoy de acuerdo que no es el primero que se menciona, es cierto, y eso también me sorprende, me deprime un poco, porque es tan bueno. eh, ¿Por qué no es tan mencionado como Martin o Tolkien o Dune en la ciencia ficción? Debería hacerlo, en mi opinión. Y quizás, aunque los autores no lo mencionan como una influencia directamente, como mis libros son como influidos por Sapkowski, se encuentra la influencia de Sapkowski en sus libros, que se nota mucho en Sí. Abercrombie, se nota mucho en la fantasía moderna, en particular lo de Grimdark, yo diría. Sí, tú encuentras que sí, porque tocando ese tópico, tú, ¿cómo veis que maneja Sapkowski estos temas? La moralidad, la guerra, la política, la religión. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que en Sapkowski encuentro varios temas de esto. O sea, sin perjuicio de que una lectura liviana también es una lectura que trata estos temas. Por ejemplo, el párrafo que acabo de nombrar respecto a esta discusión que tiene Jesker y Geralt sobre la guerra, tú podrías pensar que ese párrafo podría estar perfectamente en Malaz. Podría ser perfectamente una conversación entre Whiskey Jack y, no sé, Anomander, Rake o Caladan, una conversación podría decir, oye, o de Dwicker podría haber hecho una reflexión sobre la guerra de esta naturaleza, que creo que la tiene, entonces, o podría perfectamente esto ser un diálogo de Glotka, podría perfectamente haber sido un fragmento de Glotka de Abercrombie, o con Logan, o Tres Árboles, o etcétera, o sea, eh, Sí. podría ser un diálogo, entonces, y lo otro que me llama la atención, que creo que en el Sangre de los Elfos, que me llamó mucho la atención, que es bastante, hay discusiones bastante sobre el racismo, no explícita, pero por ejemplo en La Sangre de los Elfos hay toda una discusión que no se da en otras novelas donde el componente racial, el que tú seas de otra raza y el que sea mal mirado, es bastante notorio. Recuerdo también otro cuento cuando había un doppel, cuando un doppelganger, que en la tradición son estos tipos que cambian de apariencia y toman otra fortuna, o sea, otra apariencia física de alguien que imitan, sin entrar en spoiler, pero finalmente, claro, hay toda una cuestión de que por qué este Doppler adoptaba las apariencias de los demás y hacía negocio, porque se disfrazaba de un comerciante para hacer negocio, y era bastante interesante cómo era toda una discusión en torno a él, a la raza, ¿no? A cómo la humanidad ha ido desplazando a su raza y lo ha relegado, y era toda una discusión en torno a las diferentes razas que conviven. Era bastante interesante. ¿Tú cómo lo veis? Lo veo más que, a ver, más política sí, la moralidad sí. Yo, eh, a ver, la moralidad, claro, porque, bueno, Geralt es un mercenario que
en general solo quiere que le paguen para hacer su trabajo. Claro. Y se supone que eso es lo único que a él le importa. Todos Eh, somos un poco que eran en la vida real. sí, llegan, le pagan, él trabaja y adiós. Pero a lo largo de la serie, sí, él llega a querer a Siri y llega a querer a Jennifer y llega a proteger a sus amigos cuando puede. Entonces, sí, la moralidad, tener eso entre solo importarme a mí y cambiar a luchar por los demás. La política sí, un poco también. Sí, política. Entre Sintra, Nilfgaard, también hay tramas políticas, chora. Sí, no es tan explícito con la política como Martin o Claro. Erickson, que ellos como están, la mitad de sus libros son de la política, entre las casas de las familias y etcétera. Pero, claro, ¿quién va a ser la reina o reina, rey de chuta, ¿cómo se llama el país? De donde es Siri y su mamá. ¿Sintra? Sintra, sí. Sí, entonces, lo de racismo, no sé, no recuerdo mucho eso. Pero, claro, había varias razas y tenían que cambiarse y adaptarse y luchar por lo que les eh, para sobrevivir. Pero eh, en general es más político y más de moralidad y destino también, como eso tenemos elección en nuestras decisiones. Encontré eso bien entretenido, así ¿Cómo, que cómo es esto del destino? A ver, ¿podéis contarnos un poco sin spoiler? sin spoiler. No, no se puede. eh, No, no se puede, que eso es un tema de los primeros dos libros, Claro. Último Deseo y Espada de Destino. Y que Geralt todo el tiempo quiere, quiere hacer lo que él quiere. No quiere nada que ver con la guerra, no quiere nada que ver con nada. Pero el destino que se cuenta en unas historias le lleva al final donde tenía que estar todo el tiempo. Así que Claro, es eh, como al final una tensión entre libre albedrío y destino. Si en sí, verdad, si en verdad podemos, los sujetos, los hombres o los sujetos son realmente libres para definir o para modelar su propia suerte, o si en verdad hay algo a lo que están llamados. claro. Y es bastante interesante cómo lo trabaja el Sapkowski. Y la violencia, Robert, ¿te parece que hay? Bueno, yo te quería comentar eso también, porque obviamente yo estoy de acuerdo contigo que yo veo que en la saga de Geralt de Rivia la política es más un telón de fondo, la está tratada, pero bastante más somera, porque efectivamente los libros también son más cortos. Entonces, claramente, no sé, George R.R. Martin o Malas, sé, los libros son de 1000 páginas, donde, claro, entonces tienen para desarrollar lo que quieran, a veces demasiado, pero efectivamente aquí es mucho más sucinto porque va mucho más al grano, la historia avanza mucho más rápido, lo cual a mi juicio se agradece en cierta materia. ¿Y la violencia, te parece que hay harta violencia en los libros de Sapkowski o es más bien soft? Es bien soft, es suave, pero quizás no hay violencia como entre los humanos. Solo cuando Geralt está como peleando con un monstruo. Eso entra un poco en detalles, pero no importa. Así que si están por otro lado, hay varios momentos climáticos en los libros, como en el entremedio y al final.
en que sí, eh, hay batallas y Geralt está luchando y peleando y guerreando, pero cuenta la historia como si fuera la guerra, pero no entra en la violencia como asquerosa. Mm. Es como bien, no es suave, pero se trata como respeto también. Sí, y yo creo que las temáticas son bastante adultas. Estoy de acuerdo contigo que la violencia. Yo veo ciertos elementos de racismo, pero no como. Porque es lógico. En el mundo, en el mundo medieval que intenta recoger, es claro, es lógico que efectivamente el humano haya dominado la naturaleza y que efectivamente todo lo monstruoso, todo lo que no es específicamente humano, sea lo odiado, sea lo otro, sea lo. Entonces, efectivamente, ahí está ese componente medieval bastante marcado, que me parece bien desarrollado. Y bueno, la violencia, la política, y también nos olvidamos de algo, que es la temática adulta, el sexo. Que bueno, Geralt Que de Rivia se lo folla todo. tampoco entra en detalles en los libros, No, no entro como en detalles, pero no entra. Eso es bastante interesante. Que no entren. Bueno, los videojuegos también. Hay escenas más eróticas, obviamente, con distintas, con tris y con bastante más explícitas que los libros. Los libros no entran nada en detalle. O sea, tiene sus encuentros amorosos, hay pasajes bastante bonitos. A propósito de los encuentros amorosos de Geralt, son bastante bonitos los momentos. Todos tienen su onda, o sea, como que no es porque sí, sino que hay una. Se construye de alguna manera. Y es bastante interesante, pero de que el tipo es un garchador profesional, es un garchador profesional. eh, pero sí, como eso es parte de su personaje también. Sí, es parte del Como personaje. De hecho, por eso yo eh, creo que pusieron a Henry. Bueno, Henry Cavill, un amigo me contaba que Henry Cavill es fanático, es nerd, es como que es fanático de los libros y es fanático de los videojuegos. Entonces, él, como cuando supo que se iba a hacer la serie, él pidió a su agente, como le dijo, como, bueno, yo necesito ser el Geralt. Y lo hizo bastante bien. Y también le ponían la pose sexy para explotar esa parte de la masculinidad a flor de piel, porque está muy bien. Si quiera leer un garchador, es un garchador. sí. Bueno, Henry Cavill también, como era perfecto para ser Geralt, que Sí. eh, fanático también de la serie. eh, el actor más guapo de Hollywood, sí, y cuando lo miras en la pantalla, cuando está con como el traje de Geralt, Sí. es como él es Geralt. No lo Sí, no, puedes es ver impresionante. Es como... impresionante cómo él, bueno, yo creo que conocía los libros y conocía los videojuegos, por lo tanto él se empapa mucho mejor del papel. Y es muy bueno, si a mí lo que me frustró, era verlo el guión, que es un poco lo que me pasa, que es un poco lo que me está pasando últimamente con la serie. O sea, salvo la adaptación de Peter Jackson de la trilogía El Señor de los Anillos, y ¿Ya? bueno, podríamos decir HBO con Game of Thrones, al menos las primeras 4 temporadas para mí, 4 temporadas, ya la quinta para adelante infumable. Eh, el resto de la serie no adapta, por ejemplo, La Rueda del Tiempo, tú me contabas que en verdad tampoco es como muy fiel a la obra. Bueno, ni que decir Los Anillos de Poder, que intentan adaptar los apéndices del Señor de los Anillos, que tampoco. Bueno, The Witcher, que en verdad yo no veía las novelas ahí. Intentaron contar una que otra historia, adaptar una que otra historia, pero no veía. Entonces yo entendía la frustración, al punto que entiendo que Henry Cavill se va del proyecto por eso. Porque él dice, oye, ¿sabes que están desarrollando alejados del material original esto? Entonces yo no voy a participar en nada que no se acerque al material original. Bueno, y ha pasado en varias oportunidades. Yo creo que esa es un poco las razones por las que Sanderson no quiere entregar los derechos sobre Mistborn o sobre su obra, para no ver un poco esa degeneración, ¿no? Que claro, es difícil Es encontrar difícil. a alguien como un productor o director que es tan fanático
del libro, de la material, para cuidarlo de su manera como precisa. Es cierto, yo encontré la primera temporada, los capítulos tenían sus diferencias, pero sí, el guión era lo más débil, en mi opinión. Mm. Que la actuación, como las conversaciones entre los personajes era aburrido. Entonces, Sí, no, todo el lo guión era demás era malísimo. entretenido, pero era, era ahí nomás. Entretenido para ver y después olvidar, yo creo. Estoy de acuerdo, era entretenida, pero no era, y bueno, yo la esperé con mucho ansia, porque los videojuegos para mí habían sido, como te dije, el The Witcher 3 una obra maestra, o sea, es una maravilla. Entonces yo pensaba que iban a adaptar por lo menos alguna, si no las novelas, algunas historias de The Witcher 3, pero nada, o sea, realmente fue muy mala, para mi juicio. Robert, entonces tú recomendarías, ¿por dónde tú recomendarías partir a alguien que nos esté viendo, a nuestros amigos, y que alguien que quiera leer la saga de Geralt de Rivia, porque vio la serie y porque en verdad no la encuentra tan buena, y que en verdad le decimos a esas personas que la saga, los libros no tienen nada que ver con, o sea, muy poco que ver con la serie, y que en verdad son infinitamente superiores? Así que lo animamos a que lo haga, porque además leer siempre es bueno, por las destrezas intelectuales que genera, pero además porque vas a pasar un rato agradable leyendo esta historia. ¿Tú recomendarías y por dónde partir? ¿Por dónde uno se inicia? Porque hay bastantes Oh, libros. ya, que con los libros hay que empezar con Último Deseo, Ok, ¿ya? Aunque lo que dije antes fue el segundo escrito, pero es el primer publicado. Y tiene mucho más sentido empezar con Último Deseo y después Espada de Destino. Y después seguir los libros en orden hasta Dama del Lago, porque ahí se trata de una saga completa. claro. No hay La saga termina historias. con la Dama del Lago. Sí, termina con este libro. Perfecto. Y no tiene historias secundarias, no hay más colecciones de historias cortas. Así que termina acá, Último Deseo, Espada de Destino, y de ahí en adelante hasta Dama del Lago. Estación de Tormentas es Sí, un libro que fue publicado, no sé, más de 10 años después de Dama del Lago, pero eh, se trata de una precuela que tiene lugar aprox entre Último Deseo y Espada de Destino. ok. ¿Podrías, podrías leer ese libro junto con los primeros dos y tendría todo sentido, no estarías perdido. Eh, Solo que tiene un epílogo que tiene lugar cientos de años después. Ok. Y va a haber publicado, Pero antes que eso, hay otro libro que se llama Camino sin retorno. ya. Sí, ese, ¿en Eh, qué, dónde lo situamos? Ese libro es un libro secundario, Ok, no pertenece al Witcher, que también es una colección de historias cortas que solo dos se tratan de Witcher. Y una de las historias se trata de un final, un segundo final, digamos. El final oficial está acá, pero claro. el final que se encuentra en Camino sin retorno era escrito antes, pero no fue incluido en la saga. No sé por qué, pero podrías cambiar el último capítulo de Dama del Lago con esa historia y tendría todo el sentido. Son dos Perfecto. finales, básicamente. Son dos finales. Ok. Sí, Y tú me contabas que ahora próximamente va a salir un nuevo libro de la saga, así que atento. sí, que
Se llama Cruce de Cuervos. Se supone que será publicado en septiembre, De este año, pero wow. sí, como próximo mes, dentro del próximo mes. Pero no sé si es cierto en realidad, porque no encuentro nada, nada fiel, ¿Y se sabe de confiable. qué va a tratar ese libro? Será de un Geralt joven, como de Uy, como una 18 precuela como años. de un Geralt joven. Sí. También de lo que tengo entendido de ese libro es que será un buen lugar como empezar la saga de Witcher. Ah, sí, quizá ahí cuentan un poco más a detalle todo el proceso para convertirse en brujo. Porque bueno, no Claro, vamos a entrar en spoiler, pero porque un poco también se desarrolla en los videojuegos y que desarrollan de la saga, como cuando para el proceso para transformarse en brujo al que someten a los niños, que lo someten a una prueba que se llama la prueba de las hierbas, donde les dan un montón de infusiones, un montón de hierbas, y es bastante cruel porque de cada 10 niños, 4 sobreviven a la prueba de las hierbas. Entonces muere el 60% de los niños que son sometidos. O sea, no todos no todos sobreviven para ser brujos, porque los brujos, si bien son humanos, no son unos humanos normales, son unos humanos como con flechita para arriba, son unos humanos con un poquito más empotados, porque efectivamente tienen unos sentidos aguzados, dominan ciertas artes arcanas, son mucho más resistentes, son mucho más fuertes, mucho más inmunes a ciertas enfermedades, entonces son como unos humanos pichicateados, digamos. Y para ese proceso los someten a unas exhaustivas pruebas y entrenamientos de los que no todos sobreviven. Quizás esta precuela nos va a explorar eso, más a detalle, que sería súper choro. podría ser, pero habrá que ver. Eso es solo lo que he leído en línea y todo es especulaciones Claro, por ahora. No sí, sabremos hasta que tengamos el libro. tengamos el libro. Entonces, sí, Sí. pero Y bueno, ha sido un recorrido, Robert, maravilloso recorriendo, así que la saga de Geralt, la idea era hablar de la saga a grandes rasgos, en términos muy generales, para que quien quiera leérsela y quiera aproximarse lo haga, porque de verdad no se va a arrepentir. O sea, hoy día todos hablan de Sanderson, todos leen Mistborn, está agotado en todas partes, pero en verdad Sapkowski es un gran autor, es mucho más fresco, mucho más liviano, mucho más fácil de leer y en verdad es muy, muy bueno. Así que la invitación está hecha. Bueno, amigo, y para terminar, como siempre, vamos a terminar nuestra conversación con una recomendación. Así que parte tú, cuéntanos qué tenía arriba el escritorio, qué estáis leyendo, qué es lo que a qué le estáis hincando el diente, como diríamos acá en Chile. estoy terminando la saga de Expanse. The Expanse. Ah, sí, Con viene conversación sobre eso también. el último libro, Caída del Leviatán. eh, Voy a terminar la próxima semana y Upa. es muy buena también, sí. Como eh, política en el espacio con una molécula extraterrestre que puede abrir puertas a otras estrellas, planetas, y también te convierte, bueno, te hace muchas cosas. Ahora, bueno, te da la inmortalidad, puede que sí. Ah, Entonces, mira. La sí. inmortalidad puede que sí, sí. Oye, Y Robert, ¿y tú viste la serie de The Expanse? La de Amazon Prime, no la habéis visto. Creo que es bastante buena. Bueno, es lo que sí, la mayoría dicen, pero no, nunca he visto Expanse. No soy muy bueno para las series, pero sí, eso fue salvado por Amazon, como empezó como en el cable de los Estados Unidos, fue cancelado y después Amazon lo recuperó y lo terminó. Eh, Eh, sí. entonces, y después de
Expanse para septiembre. Tengo esto. La Furia de La los Dioses, Furia. también se viene conversación sobre eso, de John Wayne. Sí. Y es el último, es una trilogía y es el último libro. Y Los Diablos. También se viene ¿Ya? conversación sobre los Diablos. Los Polémica. dos para septiembre para mí. Va a Y estar ahí la pelea, después de sí. eso, no sé. Voy a ver. ¿Y tú, Mauro? Mi recomendación para ahora es, bueno, yo soy un fan de la saga de Alien, de la franquicia de Alien, ¿Ya? que las películas principalmente, bueno, no todas, obviamente las películas antiguas, y les quiero recomendar a todos que vean encarecidamente Alien Earth, la serie de Disney Plus sobre Alien, que está bastante buena. Yo no le tenía ninguna fe. Bueno, Alien Romulus, la del año pasado, me gustó la película, me gustó. Encuentro que era volver a visitar la saga en un ambiente fresco. Pero no le tenía expectativa a Alien Earth y me ha sorprendido gratamente. Está muy bien hecha, muy bien desarrollada, al menos los primeros capítulos. Yo he Eh, visto los primeros 2 capítulos ah, y me parecieron bastante buenas. Es cuando Weyland Yutani se decide por traer especímenes a la Tierra. En la nave se decide traer restos de los xenomorfos y de la especie alienígena a la Tierra. eh, Qué mal podría pasar? Pues, ¿qué podría pasar con eso, no? claro. Según Wikipedia, dice 95% de las críticas son positivas. No, Eh, extraordinaria, es muy buena, muy buena. Yo no le tenía nada de fe y está muy bien hecha. Es bastante que gore, es bastante gore el xenomorfo es una mini pimer. Hmm, No, está muy buena, así que es mi recomendación para que se pasen por el fin de semana. Así buena. que, bueno, eso queridos amigos, así que bueno, llegamos al final de nuestra conversación con Robert sobre Sapkowski, así que la próxima va a ser sobre los diablos de Joe Abercrombie, que vamos a conversar con Pichón para entablar la polémica sobre este libro. Así que gracias Robert nuevamente a ti por conversar sobre Sapkowski. Nada, pues siempre un agrado conversar de estas cosas contigo. Y eso, así que nos vemos para la próxima. Nos vemos, Gary Mauro. Gracias, Robert. Un abrazo, que estén muy bien. Buenas noches.